Biascledine 300. Caja con 60 cápsulas. Bienestar articular por más tiempo. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia por permitirme participar en este congreso virtual. ¿Qué podemos manejar con ortobiológicos? Soy el doctor Fernando Izquierdo Moncayo del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana. Estos son mis conflictos de interés. Los ortobiológicos son productos derivados de la sangre, tejido adiposo o médula ósea del propio paciente y/o productos elaborados en banco de tejidos derivados de placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, pulpa dental o médula ósea. Los más usados en nuestro medio es el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en leucocitos, el plasma pobre en plaquetas, la solución de líquido amniótico aspirado y concentrado de médula ósea, aspirado y concentrado de tejido adiposo y las células madre de diferentes estirpes, más comúnmente las mesenquimatosas o mesenquimales. Reglas de los ortobiológicos. Los ortobiológicos son una nueva alternativa terapéutica para manejo conservador mientras el paciente espera su tratamiento definitivo. Estas terapias regenerativas no son una cura milagrosa. Deben ser aplicadas solo en aquellos candidatos seleccionados por cirujanos ortopédicos con experiencia. La medicina regenerativa está en constante desarrollo. Quienes la practican deben estar, por lo tanto, en educación médica continua. No existe en la actualidad ningún programa formal de enseñanza en escuela de medicina, residencia o subespecialidad en esta rama de la ortopedia, por lo que existe la necesidad de incorporar este conocimiento al ortopedista general. Esto se puede lograr desde la escuela de medicina, agregando los principios de medicina regenerativa, los de investigación, las ciencias regulatorias y los tratamientos y procedimientos para integrarlos a la práctica del paciente. Y también se puede hacer esto mismo en la residencia y en un fellow. En los últimos 10 años existe un incremento en su uso por la expectativa teórica en su potencial terapéutico, que se ha demostrado superior a cirugía a un menor costo, moderadamente invasivo y de recuperación rápida. Los ortobiológicos tienen sus pros y sus contras. En las ventajas está un mayor potencial terapéutico en lesiones condrales focales, que son muy prevalentes en medicina deportiva, y en osteoartritis temprana para evitar o ralentizar la degeneración a estados más avanzados. Los resultados son positivos en la mayoría de los estudios.
y pueden combinarse con técnicas de reparación quirúrgica. En contra, tienen la falta de evidencia, estandarización en su preparación, utilización, formulación, combinaciones e indicaciones. Gran cantidad de variables técnicas del cirujano y paciente, y que la mayoría de los estudios se han hecho en osteoartritis de rodilla. Los tratamientos van a estar determinados entonces por factores del médico y del paciente. En el médico va a ser su especialidad, sus conocimientos anatómicos, dominio de diversas técnicas, su disponibilidad de tecnología. En el paciente, por el tipo de lesión, localización, antigüedad, severidad y el si es deportista o no. Las lesiones musculoesqueléticas, su aplicación va a ser mediante intervencionismo, y el intervencionismo es la especialidad médica que se vale de la inyección para facilitar la reparación de tejido óseo, tendinoso, ligamentario, muscular, de cartílago y nervios. Esta debe ser siempre guiada, ya sea por imagen, ultrasonido, tomografía. Las lesiones más comunes que se tratan son las lesiones de hombros, diversos tipos de tendinitis o rupturas parciales, las lesiones de codo, las epicondilitis, epitrocleitis, lesiones de espalda y cadera, fasciatosis fasciataria, sacroiliacas, dolor muscular, en fin, las lesiones de muñeca y mano, esguinces ligamentarios, lesión del fibrocartílago triangular, lesiones de rodilla, tendinitis rotuliana, lesión de menisco, lesión de ligamentos colaterales o cruzados, defectos de cartílago, las lesiones de tobillo y pie, la fascitis plantar, tendinitis aquiles, esguince de tobillo. ¿Quién practica intervencionismo? En la actualidad, del 100% de médicos que hacen infiltraciones, 95% lo realizan a ciegas. Del 5% restante, 4% lo hacen guiados por ultrasonido, tomografía o imagen, y solo 1% lo hace guiado, más el uso de ortobiológicos, y el resto practican cirugía. La ortopedia centra su atención en el sistema musculoesquelético, que está conformado por ligamentos, nervios, tendones y músculo, cartílago y nervios, y la simetría y estabilidad de los elementos que lo conforman. Es decir, no hay que tratar solo el músculo, solo el ligamento, tendón o cartílago y nervios, sino hay que tratarlos como un conjunto. La osteoartritis es el uso más aceptado de los ortobiológicos. La aplicación siempre es bilateral en articulaciones de carga. La rodilla es la articulación más frecuentemente tratada. El Kellgren-Lawrence de 2 a 3 con leve deformidad angular es el mejor caso para tratar. Algunos 4 como tratamiento paliativo. La cadera es el segundo en donde más se utiliza, tonis 1 y 2, y los tonis 3 generalmente con aspirado y concentrado de médula ósea. La osteoartritis de rodilla y cadera, para realizar el tratamiento debemos tener selección, planeación y preparación. En la selección y planeación es qué biológico utilizar, PRP, aspirado de médula, células, qué técnica, si es intraarticular, extraarticular, intraóseo, combinación de ellas, si se va a hacer en consultorio o en quirófano. Nuestro personal de apoyo, como es la anestesia, enfermería, técnico de rayos X, y el equipo, la centrífuga, ultrasonido, fluoroscopía. Nuestra preparación, 7 días previos, no deben de tomar antiinflamatorios, no grasas, no lácteos, no alcohol, no cafeína, no bebidas de dieta, suspender anticoagulantes 72 horas antes y 48 después, y para el aspirado 5 días antes y 48 horas después. No debe existir aumento de volumen o enrojecimiento en la articulación o dolor intolerable, no deben tener datos de infecciones respiratorias o de vías urinarias. El ayuno mínimo es de 8 horas, obtención de la sangre, preparación del biológico hasta la inyección debe ser menor a 2 horas, en el aspirado alrededor de 15 minutos. El plasma pobre en leucocitos, 200 G la centrifugación por 8 minutos, el rico en leucocitos 200 G por 5 minutos, de 4.7 centímetros de sangre se obtienen 2 a 2.5 cc de plasma pobre y 1.5 a 2 cc de plasma rico en leucocitos. El aspirado es a 2.400 revoluciones por minuto por 10 minutos, el primero, y el segundo 3.400 por 6 minutos. 30 cc de aspirado nos van a dar 5 a 8 de concentrado de médula y 6 a 8 de plasma pobre en leucocitos. Las células madres se recomiendan 15 a 30 millones en 2 cc más 6 a 8 de plasma en la rodilla, y en la cadera de 15 a 30 millones en 1 cc más 4 a 8 de plasma
por articulación. La osteoartritis de rodilla y de cadera, las técnicas de infiltración van a depender del tipo de enfermedad. Si tenemos una enfermedad leve, solo hacer plasma en forma intraarticular. Y si tenemos una osteoartritis moderada, ya podemos combinar plasma con aspirado de médula ósea. Si hay lesiones demostrables en cartílago, en la resonancia, edema subcondral, se podrá hacer la aplicación intraósea para mejorar el cartílago. Esto se puede hacer en la rodilla, en la cadera, en la cabeza humeral. Y cuando tenemos una combinación de plasma con células, son en aquellos individuos que tienen menos de 65 años, que son activos y con una osteoartritis moderada. Generalmente se hace una aplicación con un refuerzo de PRP a los 6-12 semanas con respuesta de 50% de mejoría y una expectativa de mejoría de 18 a 24 meses. ¿Cómo impactará los ortopédicos en el futuro? Mientras que en el 2000 era la mayoría cirugías, en el 2015 aumentó el número de inyecciones, disminuyó la cirugía. Para el 2030 se supone que debe de ser la mayoría inyecciones y menos cirugía. ¿Cuál es el mensaje para casa? Manejar las expectativas del paciente. Los pacientes con osteoartritis leve moderada son los mejores candidatos. Entre más sano esté el paciente, mejores resultados. Aprender y adoptar esta tecnología para iniciar curva de aprendizaje. Utilizar el mejor juicio clínico y basarse en evidencia para obtener esta alternativa terapéutica. Dejar claro que es un proceso que lleva tiempo para mejorar, 6 a 8 semanas para plasma rico en plaquetas, 4 a 6 meses para aspirado de médula ósea y 6 a 8 meses para células madre, y la duración del efecto es variable. Establecer programas de enseñanza en residencia, subespecialidad, uniformidad de criterios de selección, preparación y utilización, y opciones con menos dolor, morbilidad en sitios de aspirado e infiltración para obtener una mejoría más rápida. Aparte, la utilización de los biológicos de vitrina, en donde la estandarización del producto, potencia y habilidad de las células está asegurada para cada lote. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología de la FEMICOT por brindarme la oportunidad de presentar este tema relacionado al abordaje regenerativo de los pacientes con osteoartrosis. La osteoartritis o artroartrosis, como quieran determinarlo, básicamente sabemos que actualmente cuenta con más de 300 millones de gentes que la padecen en el mundo, y esto pues nos habla de una cantidad muy significativa y que sigue siendo progresiva e incrementable, que es una enfermedad multifactorial. Por lo tanto no tenemos una condición bien conocida para poder saber cómo podemos resolverlo, y esto se ha visto a través de los años de los usos de los implantes, que tampoco han sido la solución absoluta al problema. Y que el cartílago articular pues tiene y reviste tres condiciones importantes. Esa neural. Entonces muchas veces dicen la gente, le duele la rodilla porque le duele el cartílago, porque está mal. No, no es el cartílago. Hay que entender muy bien a la enfermedad. Esa vascular, por lo tanto, no puede sangrar como tal, a menos que sean en el tipo de cartílago como el menisco, que puede sangrar en su zona de inserción. Y que sea linfático, por lo tanto, no puede mantener edemas característicos en su composición, más el hueso subcondral es otro comportamiento completamente diferente. Este equilibrio se logra a través de la matriz extracelular, que va a dar realmente el control anabólico y catabólico de los condrocitos. Y de esta manera la progresión va a ser determinada por la red de este cartílago de la matriz extracelular, ¿sí? Y que va a estar formada fundamentalmente por protroglicanos, colágeno 2 y algunas otras proteínas de matriz que no son colágeno. También sabemos que esta matriz extracelular se regula por genética. Entonces tenemos factores de herencia que van a estar determinando características estructurales a través del colágeno tipo 2, el agrecano y la expresión génica específica de acuerdo a los fenotipos en la genotipia de cada individuo. Estos eventos catabólicos son dominantes, y las células están expuestas también a enzimas que las van a tratar de degenerar. Básicamente las agreganasas, las colagenasas y las gelatinasas, que van a implicar el proceso de degeneración propio del cartílago.
Sin embargo, hay varios factores de crecimiento que van a también jugar un papel importante, como es el factor transformante beta, el factor de crecimiento de insulina y el factor de crecimiento de fibroblastos, que van a jugar un papel importante en la fisiología en su componente específica del cartílago. Y se han identificado sobre todo el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es un factor muy importante que vamos a ver ahorita va a jugar un rol importante en los tratamientos también, y que es un mediador de la degeneración del cartílago. Aquí también entra un juego del aspecto genómico, este factor, y que tiene un comportamiento muy preciso. Y lo que les decía, este factor o receptor más bien del factor de crecimiento epidérmico juega un rol muy importante en la osificación condral o secundaria del hueso en crecimiento y desarrollo, el desarrollo mismo de la placa de crecimiento o fisis y el mantenimiento de la homeostasis del cartílago a través del tiempo en toda la vida. Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes o fundamentales de las células que componen biológicamente la función de un tejido? Pues que se encuentra en etapa de riesgo de dañarse su homeostasis. Pues van a intervenir en modular el sistema inmunitario, que juega un papel importante, luchar contra factores de infección propios que se pueden padecer, estimular la reparación celular y favorecer la remodelación a través de los componentes tejidos, como estábamos hablando de la matriz extracelular, y finalmente la regeneración. Recuerden que tenemos dos principios fisiológicos fundamentales que son muy distintos. Uno es reparar y otro es regenerar. Y ahí tenemos que saber entender cómo aplicar estos tratamientos que, como vemos en la curación, especifican la respuesta fisiológica, la magnitud del daño va a ser proporcional al tiempo. Entonces el organismo normalmente va a tratar de tener la presencia regenerativa, natural y fisiológica, pero muchas veces conlleva una cicatriz fibrosa que no alcanza a ser el mejor medio de regenerar una lesión. Y ahí es donde nosotros participamos en esta etapa de regeneración, aumentando las concentraciones celulares para permitir que esa fibrosis forme una cicatriz muchísimo más funcional. También tenemos la duración en el efecto de los tratamientos, según sea, factores de crecimiento que tienen una acción rápida y en duración de meses tienen una estabilidad en menos de un promedio de 6 semanas. Los pacientes prácticamente no tienen ningún síntoma secundario a un tratamiento como tal. La cirugía es mucho más larga, es aparentemente muy rápida, pero es mucho más larga su proceso de recuperación, y los esteroides tienen un proceso mucho más tardío en donde involucran también el deterioro propio de los tejidos. Entonces, el punto medular es cuándo usar un plasma en factores de crecimiento, cuándo usar un concentrado de médula ósea. Bueno, esto va a depender fundamentalmente de las características del hueso subcondral. Recordar y conocer muy bien cuáles son las fortalezas de ese tejido óseo, qué procesos sinovíticos pueden estar en su entorno y cuál es su fortaleza como volumen y edema que van a tener. Por lo tanto, recuerden que el cartílago como tal, aunque no esté presente un espacio, si no hay un contacto, una estimulación ósea, no hay dolor. ¿Ok? Y finalmente, las microfracturas, que van a ser determinantes en las características de la calidad ósea para saber si pueden someterse a un implante o tienen que ser tratados biológicamente. Esos siempre tienen que ser guiados. Si son tejido óseo, a través del intensificador de imágenes; si es tejido blando, como ligamentos y tendones, a través de ultrasonido. Es importante la evaluación integral, fundamental, no nada más estructural del hueso o funcional, ya que las variables de presentación van a ser determinadas primero por la evolución de la enfermedad, como ya vimos todos los antecedentes, como los tratamientos que se puedan aplicar en los diferentes estadios. Entonces, los tratamientos ya específicamente de productos biológicos pueden ser dentro del tejido propiamente, que es la intrasustancia, o puede ser intraóseo, puede ser dentro de un foco fracturario o una pseudoartrosis, o puede ser a través de la combinación de hueso y articulación. Entonces es muy importante saber qué vamos a poner, qué vamos a colocar, cómo lo vamos a guiar y cómo vamos a ser muy precisos en el sitio de colocación de este tejido. Recuerden que si nosotros tenemos un proceso de microlesión y la estimulamos, vamos a favorecer la mayor eficacia de este producto biológico. No se trata nada más de poner, se debe de colocar y aplicar en el sitio lesionado específico para que las células tengan la capacidad de reparar
esa lesión y en su momento regenerar una lesión que esté muy, muy palpable. En conclusión, clínicamente, ¿qué es importante? Conocer la historia natural de la enfermedad o lesión. Todas las opciones de tratamientos quirúrgicos, todas las tenemos que conocer para poder decir entonces cuáles son todas las opciones de tratamiento no quirúrgico y en ese sentido poder tener la certeza que la seguridad y la efectividad de los tratamientos biológicos va a ser efectiva. De tal manera que podemos sumarla a los procedimientos quirúrgicos como una artroscopía, en donde además vamos a hacer muy observables del sitio donde vamos a colocar el implante y de esa manera podamos determinar exactamente el tejido lesionado que podamos reparar o regenerar y poderle dar un seguimiento muy puntual en ese sentido. ¿Qué es importante para la misma seguridad del paciente en lo que estamos haciendo? Que siempre debe de acompañarse de la firma de un consentimiento informado ante las implicaciones que esto reviste como tratamiento biológico y que sabemos que también va a tener mucha preponderancia en los resultados que pueden poner en riesgo lo que vamos a colocar. Hay personas que están aplicando sustancias que no tienen ningún sentido que tengan su aplicación y que ya hay evidencia de fracasos en el sentido de la seguridad del paciente que han llegado hasta la muerte, como las aplicaciones de exosomas. Entonces, hay que ser muy cautelosos y conocer muy bien todos los biológicos para que le podamos ofrecer a nuestros pacientes el mejor resultado con la mayor seguridad en los tratamientos. Y de esa manera podemos llegar a una conclusión absoluta. No se trata de poner lo que se tiene. No se trata de pelear contra la cirugía tradicional. Sumando, podemos dar y ofrecer mejores beneficios a los pacientes y como una opción terapéutica. No somos alternativas, somos opción que se pueden conjugar y, por supuesto, otorgar mayores beneficios a los pacientes. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Gracias, buenas tardes. Agradezco a la Junta Directiva de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología la invitación y la oportunidad de estar con ustedes para charlar acerca de la vitamina D en atletas de alto rendimiento. Para esta conferencia no presento ningún tipo de intereses. Como sabemos, la vitamina D en sí no es una vitamina, está demostrado que es una hormona, cumple múltiples funciones en nuestro organismo a nivel del cerebro, a nivel del músculo, a nivel del metabolismo del calcio, a nivel de la oftalmología, a nivel de la retina, etc. Además, la vitamina D en todas sus composiciones, como ya sabemos, sigue un largo y sinuoso camino y en el cual a través de sus procesos a nivel del hígado, a nivel de la piel y a nivel del riñón ya en su forma activa van a entrar haciendo sus efectos a nivel del organismo. Y específicamente sabemos que dentro de sus múltiples funciones a nivel del sistema musculoesquelético es relevante por la absorción del calcio. También hay que ver que es un neuromodulador a nivel de la actividad de renina, de los niveles de angiotensina 2 y por ende al ser un neuromodulador regula también el dolor. En el sistema inmunológico tiene un efecto importantísimo y sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo, pues toma una relevancia especial. Y dentro de este concepto del metabolismo de la vitamina D, cabe resaltar que el paso de la vitamina D2 a la vitamina D3 y por ende su activación se da en el riñón a través de una proteína específica de unión que es la DBP, que es la D de vitamina, B de binding, P de protein, y esta va a hacer que a nivel de la mitocondria renal se una, salga nuevamente al torrente y llegue a la célula diana, la célula blanco a nivel extrarrenal del riñón y esta sí nos va a activar la vitamina D. Al llegar aquí ya es una vitamina D3 activada que va a dar todas las funciones que nosotros requerimos. Vamos a ir específicamente a ver cuál es el comportamiento a nivel
del músculo. Como sabemos, la vitamina D necesita de la luz solar. Sabemos que el 80% del metabolismo de la vitamina D lo hace el sol a través de la piel, pero también tenemos que ver que hay alimentos que contienen la vitamina D, sobre todo el pescado, los hongos, el huevo, tienen elementos de vitamina D y adicionalmente hay ciertos alimentos que consumimos que son fortificados por ello. Los suplementos de vitamina D siempre hay que tenerlos en relación, dado que sabemos que la gente no se expone al sol como es debido, y por otro lado también podemos tener otras alteraciones en la cadena de vitamina D que tenemos que tomar entonces los suplementos. Sabemos que los datos que tenemos de vitamina D nos dan a entender que alrededor de 800 a 1000 unidades de vitamina D al día son necesarias para nuestro proceso metabólico. Hay algunos estudios en los cuales se suben inclusive las dosis dependiendo también de su posición geográfica y de la exposición al sol. Sin embargo, el estándar es entre 800 y 1000 unidades de vitamina D en los adultos al día. A nivel de los atletas, tienen la exigencia no solamente en la parte ósea, sino también en la parte musculoesquelética. Y aquí entra a colación la parte gastrointestinal y la parte renal, tanto en la absorción y por ende en toda esa cadena metabólica de la vitamina D. El aspecto óseo va a ser estimulado también por el músculo y por ende tenemos que contar con la paratormona. Y la paratormona va a estimular a esta acción absorbente de la vitamina D y de los minerales que dependen de ella. Vamos a tener un enfoque específico de la vitamina D en tres situaciones. Primero, en la parte de prevención de lesiones. Segundo, en la parte del desarrollo del músculo y el desarrollo del sistema esquelético. Y dado que depende tanto del ejercicio como de la exposición solar y de la alimentación, estas cosas, podemos ver que en algunos atletas y en algunos pacientes vamos a tener deficiencia e insuficiencia de vitamina D. Se ha comprobado en atletas de alto rendimiento procesos menores a 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, lo que los hace ser deficientes y por ende estar siempre sujetos a poder tener lesiones en el campo de juego. Por eso es importante la suplementación de la vitamina D para evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Primero, el poder de no tener cambios significativos, o sea, sintomatología significativa a nivel del músculo previo, por ejemplo, al juego o previo a los deportes que se practican. Sobre todo en aquellos deportes que requieren un alto potencial muscular o explosivo muscular, como son las carreras cortas o los juegos de alto impacto, como es el baloncesto, como es el fútbol soccer o el fútbol americano. Vamos a ver que la vitamina D tiene una relación muy estrecha, extremadamente estrecha en las extremidades inferiores, sobre todo más que en las superiores. Y sobre todo también tenemos que va a haber una muy importante relación con la cuestión de las lesiones. Estudios concluyentes de esto dan a correlación, sobre todo los estudios de Endo y de Ward, en que la vitamina D, primero, no está incluida en el dopaje. Esto es importante porque
en las asociaciones, sobre todo en el ciclismo, en el atletismo y en Ironman, la vitamina D se toma frecuentemente por los atletas. Una de las cosas en el estudio de Maroon del Journal Sport Medicine del 2015, 77% de los jugadores profesionales de fútbol americano tuvieron mejor desempeño a nivel muscular cuando la vitamina D sobrepasaba los 30 nanogramos por mililitro. También en los estudios relacionados con las carreras de resistencia, como es maratón, Ironman, etcétera, los deportes de salto y los deportes de carrera explosiva mejoraron sustancialmente el desempeño muscular cuando la vitamina D sobrepasaba los 30 por mililitro. Pero también otra cosa, en el mismo estudio de Maroon se demostró que 77% de las lesiones en los atletas tenían deficiencia o insuficiencia de vitamina D y el 60 o 80% de las fracturas por estrés eran relacionadas a una baja de la vitamina D. Por ende, la vitamina D no solamente debemos de considerarla como un proceso metabólico en la absorción de minerales, sino que la vitamina D en los atletas está relacionada directamente con buena salud, está relacionada con una disminución de las lesiones y está relacionada con un aumento en el performance deportivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Federación Mexicana de Ortopedia y Traumatología por la invitación al primer Congreso Virtual Internacional. Les voy a hablar sobre el tratamiento de la osteoartrosis con plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. La osteoartrosis tiene varios factores predisponentes. Entre los más importantes está el mecánico, metabólico, genético, inflamatorio, pero sobre todo la edad y la obesidad. La edad no es modificable, pero la obesidad sí. Y este es un grave problema a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos y más en nuestro país, México. El médico ortopedista tiene cada vez más opciones en su tratamiento conservador, en su arsenal, pero esto no nos está resolviendo el problema, como puede ser una dieta adecuada en calidad y en cantidad, el fortalecimiento muscular para darle estabilidad o una mejor estabilidad a la articulación, antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, opioides, corticosteroides, infiltraciones con ácido hialurónico y eventualmente una cirugía como una artroscopia o una limpieza articular. La osteoartrosis se genera desde el hueso subcondral. Este promueve una degradación de la matriz extracelular por una anormalidad biomecánica, lo cual activa el factor nuclear en las cadenas capas de las células beta, genera una reacción inflamatoria a nivel articular, promoviendo un ambiente proinflamatorio, y esto genera un desgaste, una degradación a nivel articular. El PRP se puede colocar a nivel intraóseo e intraarticular. En ambas va a promover una síntesis del ácido hialurónico y lubricidina por medio de los sinoviocitos en la membrana sinovial y de los condrocitos. Va a tener un efecto condrogénico a nivel del hueso subcondral, aumentando las células mesenquimales. Y esto también va a suprimir el factor nuclear de las cadenas capa de las células beta, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, creando una homeostasis en el líquido sinovial. Los factores de crecimiento van a aumentar la autofagia, la presencia de proteoglicanos, colágeno tipo 2, interleucina 4 y 10 y los cannabinoides endógenos a nivel de los receptores 1 y 2. Y va a disminuir las citoquinas proinflamatorias como es la interleucina 6, la 1 beta, el factor de necrosis tumoral beta, las metaloproteinasas 3, 13, ADAM5, COX2 y disminuir también la apoptosis celular. Los factores de crecimiento
podemos tener rico en leucocitos y pobre en leucocitos. El rico en leucocitos va a tener citoquinas inflamatorias como es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 1 beta, interferón. Y en el pobre en leucocitos va a tener citoquinas antiinflamatorias como es la 4 y la 10. Y esta 10 va a bloquear el factor nuclear activando el receptor antagonista de la interleucina 1, por lo cual va a tener una reacción antiinflamatoria. Y hay muchos metaanálisis de calidad. Estos son los más importantes. Nivel 1, donde se observan estudios randomizados controlados. En este podemos ver más de 1000 pacientes, que es superior el plasma rico en factores de crecimiento contra placebo, corticosteroides y ácido hialurónico, mejorando las escalas funcionales, sobre todo el WOMAC, hasta en 12 meses en rodilla y en cadera hasta en 6 meses. Hay una opción de poner también el plasma rico en plaquetas, como ya lo habíamos mencionado, a nivel intraóseo e intraarticular. Esto se hace 3 sesiones. La primera solamente intraóseo e intraarticular. Intraóseo colocándolo guiado por arco en C o fluoroscopio a 1 centímetro de la superficie articular con una inclinación a 45 grados, tanto en la meseta tibial como en el cóndilo femoral, infiltrando 5 mililitros de plasma rico en plaquetas. Y a la semana o 2 semanas, la segunda sesión solamente intraarticular 8 mililitros y en la tercera sesión también solamente intraarticular con un intervalo de 2 a 1 semana entre cada sesión. Otra opción de tratamiento, otra técnica utilizando los factores de crecimiento es en las lesiones osteocondrales. Se hace la artroscopia, se observa la lesión, se hace el curetaje después haciendo el mini open o la artrotomía. Se forma una malla con factores de crecimiento, una membrana con el cartílago perilesional sano y se sella la lesión y vemos que ha dado buenos resultados. Es una segunda vista donde se observa prácticamente igual entre tejido sano y tejido aparentemente condral de la lesión donde estaba la lesión, y ha visto el doctor Ramón Cugat en estudios en ovejas, en estudios inmunohistoquímicos, la presencia de colágeno tipo 2 en el cartílago en ovejas usando esta técnica. El protocolo que se sigue habitualmente son 3 sesiones de forma intraarticular, una cada 2 semanas, siempre con los estudios básicos de laboratorio, un ayuno 4 horas en quirófano ambulatorio y después de ello un reposo relativo por 2 días. En la técnica podemos utilizar sistemas abiertos, como se ve en la imagen de la izquierda. Utilizo una campana de flujo laminar. Y en la imagen de la derecha tenemos el sistema cerrado, que es prácticamente una jeringa que se utiliza como si fuera un tubo y se queda el plasma para aplicarse directamente en el sitio deseado. Hay 5 formulaciones de plasma rico en factores de crecimiento. La primera es no activado, la segunda es activado con cloruro de calcio al 10%, la tercera formulación es la fracción 2 activada y coagulada, la fracción 2 es plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento, la cuarta formulación es la fracción 1, pobre en plaquetas o pobre en factores de crecimiento, activada y coagulada, y lo que se hace en la membrana que mencionamos en las lesiones osteocondrales, esta es la que se utiliza. Y la última formulación es utilizando el sobrenadante de la fracción 1 y 2. Y esta es una nueva clasificación que está promoviendo en este artículo de recién publicación, una opinión de expertos, entre ellos Brian Cole,
Jason Dragú, Filardo, Miquel Sánchez, Steve Samson, Scott Rodeo, donde proponen esta clasificación utilizando 6 dígitos. El primero, el N1, es la concentración basal de plaquetas antes de la centrifugación. El 2 es la concentración de plaquetas después de la centrifugación. El 3 es la presencia o no de eritrocitos. El 4, presencia o ausencia de leucocitos. El 5, activación o no. Y el 6, utilización de calcio o no, o de cloruro de calcio para la activación. Como por ejemplo, en este caso 228,000 plaquetas, es el número 2, es el primer dígito, el que se coloca. Concentración de plaquetas 482,000, se coloca el dígito 4. No hay eritrocitos o casi no hay, se pone el 0. También leucocitos 0. Si se activa 1 y se utiliza el calcio, se coloca el número 1. Y finalmente, lo ideal es poder llegar a esto, a contar con tratamientos biológicos, como es el plasma rico en factores de crecimiento en la osteoartrosis, dependiendo obviamente del caso, pero acompañándonos de un adecuado fortalecimiento muscular, una adecuada mecánica y una dieta basada en una nutrición de calidad y cantidad adecuada. Y evitar pues el arsenal que no nos ha dado resultado, como ya lo mencioné. Muchas gracias a todos. Inflamatoria, es decir, solicitamos rayos X para ver el daño articular y solicitamos algún estudio de laboratorio para medir la inflamación. Es la pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, recordemos que tenemos el punto fundamental de las radiografías, en donde ya se ha hablado explícitamente de evaluar el cartílago, el daño de cartílago, el edema de cartílago, y el espacio de la superficie articular. Y como enfermedad inflamatoria hay varios marcadores que podemos utilizar antes de ejecutar un tratamiento para un mejor éxito, para el control inflamatorio sistematizado. Obviamente, primero, antes que nada, una biometría hemática, esto para depender sobre todo si se van a usar plaquetas, pues saber si el paciente tiene suficiente nivel plaquetario en sangre, y fundamentalmente lo que es la proteína C reactiva ultrasensible, que de preferencia debe estar por menos de 2 unidades por miligramo para que pueda tener un valor de poco riesgo en cuanto al efecto inflamatorio al paciente, y si no, pues darle un tratamiento antiinflamatorio para decrecer esa proteína C reactiva. Y la vitamina D, como se ha comentado, idealmente también debe de tenerse en buenos niveles. Si está insuficiente, llevarlo a un estado de suficiencia en un periodo en donde se puede manejar conjuntamente con el estado antiinflamatorio. Se puede medir la interleuquina 6 como marcador específico, es el indicador más importante en osteoartritis, y la velocidad de sedimentación globular como un factor agudo y activo. Entonces, esos pueden ser los parámetros fundamentales, indistintamente de todos los de imagen, que todos manejamos perfectamente bien. Pero esto sería la recomendación estándar para poder establecer un buen beneficio de un tratamiento biológico, sobre todo si es autólogo. ¿Ok? Espero que esto haya dado la respuesta. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Carrillo. Yo le agregaría solamente algunos marcadores metabólicos del hígado y del riñón. El saber que tenemos un buen funcionamiento hepático nos va a ayudar también a ese proceso de una toma de decisiones adecuada en estos pacientes. Muy bien. Aquí, por cierto, hay otra pregunta precisamente relacionada con la vitamina D. Dicen, en las personas mayores, adultos mayores, el efecto benéfico de la luz ultravioleta en absorción y metabólica y metabolismo propio de la formación de vitamina D, ¿es el equivalente, es igual que en un adulto joven o en un adolescente? ¿Tiene la misma eficacia la formación de vitamina D por medio de la radiación solar en el adulto mayor? Sí, si me permiten,
El adulto mayor tiene cambios a nivel de la piel. O sea, la piel del adulto mayor no es la piel del adolescente, ni es la piel de un adulto de 30 años, ni de 40 años. Cuando hablamos de un adulto mayor alrededor de 75 años de edad, también tenemos un proceso de queratosis y este va a impedir que tengamos la velocidad en la cual la exposición solar o el tiempo de exposición solar sea igual a un adulto mayor. La relación metabólica de los rayos ultravioleta es el mismo. O sea, no hay cambios en cuanto al proceso metabólico en sí, pero sí a la velocidad que esta exposición solar. No es lo mismo 25 minutos de exposición solar en un adulto mayor que 25 minutos de exposición solar en un joven. Entonces, lo que cambia es este proceso de queratosis y de, digámoslo así, de endurecimiento a nivel de la piel. Y lo otro es que también la piel en el adulto mayor pierde esa protección grasa, no tiene eso, y en nuestros países tropicales, esto tenemos que tomarlo en consideración por la cuestión del cáncer de piel. O sea, todo lo que es la parte de los vasos celulares y de los escamos celulares son muchísimo más frecuentes en los adultos mayores precisamente porque pierde protección la piel. Entonces hay que tomar en consideración en la exposición solar todo esto, uno, para saber cuánto es lo ideal en el adulto mayor, entre 25 y 30 minutos de exposición solar al día, en un sol que no esté al cenit, un sol tempranero, y lo otro es tomar en consideración que los rayos UV y este proceso también de degeneración de la capa de ozono va a hacer que tengamos nosotros también vulnerabilidad en la aparición del cáncer de piel. Gracias. Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta que creo que va a ser muy directa para Rodolfo. En relación a los diferentes tipos de plasma, como explicaste en los 5 tipos que existen, ¿cuáles son los que disponemos en México? Y la otra pregunta es, ¿siempre es necesario activarlos con calcio? ¿Es necesario utilizar el gluconato de calcio como activador? Bueno, son formulaciones. Tenemos acceso en México, sí, a los kits. Siempre he sido promotor de utilizar los kits que estén estériles, que estén aprobados por COFEPRIS, utilizar ese tipo de kits, porque se presta el no usarlos a la charlatanería que tanto hemos luchado contra ella, sino que se utilizan los kits adecuados y ya teniendo ese kit se hace la preparación y se hace la formulación de acuerdo a donde lo vayamos a utilizar. Por ejemplo, en una infiltración intraarticular o intraósea incluso, puede ser que no se active. Se puede activar con el colágeno del mismo organismo, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Al activarlo actúa mucho más rápido. Entonces la liberación de factores de crecimiento es mucho más potente, mucho más rápida que el no activarlo. Sin embargo, bueno, si no tenemos el activador en un momento dado lo podemos utilizar, ¿no? Dos, y donde sí es indispensable cuando voy a formar ya sea la malla, que hablaba la técnica que describe el doctor Cugat en sus protocolos, en las lesiones osteocondrales, o cuando lo voy a utilizar como por ejemplo en una reparación de tendón de Aquiles, cuando lo voy a usar en forma de gel. En esa sí, porque necesito esa consistencia para utilizarlo, ¿no? Pero va a depender de dónde lo voy a usar. Yo, en lo personal, siempre lo activo, ya sea intraarticular, intraóseo, o ya voy a esperarme más o menos en 10 minutos, depende de la temperatura, es cuando voy a obtener ya el gel o incluso la malla o el sobrenadante, cualquiera de las 4 formulaciones que son activadas que mencioné. Muy bien. Aquí, por cierto, comenta, no sé, el doctor Izquierdo también si se pudiera sumar a esta pregunta. El uso de flujo laminar como proceso habitual para la colocación de tratamientos biológicos es indispensable, es necesaria. No siempre, si se tiene un acceso en donde realiza uno su trabajo, pues es preferible, pero no siempre es necesario. Utilizando equipos cerrados se puede hacer sin hacer el flujo, sin hacer una cámara de flujo, pero pues sí es recomendable, pero yo en lo particular lo uso tal vez 30% de las veces nada más y no he tenido ningún problema de infecciones o alguna complicación por la preparación. Ok.
Y en relación a lo que implica utilizar una infiltración en una lesión intrasustancia en cualquier tendón, podemos hablar del ligamento cruzado anterior o en su defecto del manguito rotador, preguntan que si es recomendable utilizar los ortobiológicos. Doctor Izquierdo. Sí, claro, yo tengo experiencia con el uso en ellos guiados por ultrasonido. Generalmente, si la lesión es arriba de 50%, no tiene un buen resultado, o si está asociada a otras patologías. Y especialmente si la lesión es degenerativa de un grado avanzado, no va a responder muy bien al tratamiento, sí en cuanto a dolor, pero no en cuanto a la reparación, si es una persona ya mayor. Pero en pacientes jóvenes, hasta 50% yo he visto buena respuesta en esos pacientes. Doctor Rodolfo. En mango rotador, si bien es cierto, no hay muchos artículos de nivel 1 que hablen sobre la evidencia de reparación en mango rotador. Lo que sí es que yo lo aplico guiado por ultrasonido o incluso de forma intraarticular, ya sea ahí por arriba de lo que es el mango rotador, por arriba y por abajo, como si fuera un portal posterior y subacromial. Siempre verificando el espacio subacromial, obviamente, y tiene buena respuesta, obviamente teniendo una lesión pequeña, parcial, acompañada de una buena rehabilitación. Mejora mucho el dolor y los arcos de movilidad. Y en cuanto al ligamento cruzado anterior, siempre lo utilizo infiltrándolo posterior a la reparación, porque ¿qué es lo que hace? Bueno, recupera al paciente más rápido que si no se lo coloca. No quiere decir que sea indispensable, pero sí la recuperación y la integración de ese injerto ya se ha publicado en algunos artículos, también trabajos de la Fundación García Cugat, de que se recupera más rápido el paciente, se integra más rápido el injerto después de la plastilla. Y sumado a esto, en relación aquí a otra pregunta que es muy interesante y la hago abierta para que demos su opinión. ¿Qué opinan del uso de rehabilitación física en las dos grandes vertientes que existen indistintamente del equipamiento que se recurra? El sistema MAIS, que es a base de calor, o el sistema RISE a base de frío. El MAIS asociado a reposo y calor, o el RISE aplicado al movimiento inmediato y el uso de frío. ¿Cuál es la experiencia que tienen en el manejo ya post aplicación de cualquier ortobiológico en cualquier área lesionada? En cuanto a por ejemplo, en las infiltraciones intraarticulares, inicialmente cuando ya hace 13, 14 años que empecé, sí se le recomendaba el frío, hielo, pero realmente empecé a ver que actualmente no les recomiendo la utilización de hielo ni calor, solamente se hace la infiltración, un reposo relativo de 2 días, fortalecimiento muscular ya sea caminata en agua o una rehabilitación ya profesional con el especialista, pero realmente no utilizo ya sea frío o calor que tenga algún beneficio como tal, no lo he visto, realmente no. Ya más bien lo que sí procuro es recomendar el fortalecimiento muscular porque son nuestros estabilizadores dinámicos, por ejemplo, en la rodilla. Entonces, pero que tenga algún beneficio como tal, no. Incluso el grupo de Toby no recomienda el uso de hielo después de la aplicación. La recomendación que yo les hago siempre en mis pacientes es muy parecido a lo de Rodolfo. Cuando yo lo aplico, no les pongo absolutamente nada, ni hielo. En algunas cuestiones a nivel muscular, en desgarros musculares o en lesiones, reposo solamente y un calor muy, muy mínimo, ¿no? Pero hielo ya no lo estoy usando. Y ahorita quería decir algo sobre la cuestión de las infiltraciones intraarticulares. Simplemente yo tampoco activo a veces dejo sin activar y el resultado que tengo en mango rotador en lesiones mínimas ha sido extraordinario. La verdad tengo muy buen resultado en pacientes con lesiones de mango rotador, sobre todo en pacientes de mucha edad y que inclusive por razones
metabólicas son no quirúrgicos y la verdad, sobre todo en la cuestión del dolor y posteriormente a largo plazo en la cuestión del movimiento, se recuperan mucho. Gracias, José Luis. Bien, yo creo que aquí marca también mucho, no sé, el doctor Fernando, perdón. Bueno, nada más, sí, yo por 48 les digo que no se aplique nada. No soy candidato, no soy partidario ni del calor ni del frío, pero sí les prohíbo que por 48 horas no se les ocurre ponerse absolutamente nada. Ok, muy bien. Bueno, quisiera lanzar una pregunta para cerrar. Consultorio, quirófano, permisos para aplicación, no permisos. ¿Qué les recomiendan a quienes nos acompañan? Para colocación de... Productos biológicos. Filtrar lo que sea. Cualquier producto biológico. Sea autólogo, no sea autólogo, de laboratorio, etcétera. Quirófano, consultorio. Pregunta. Bueno, la realidad, yo la aplico en consultorio solamente lo que es rodilla-hombro, ¿sí? En quirófano hago lo de cadera bajo intensificador por la cuestión del intensificador de imágenes. Si hago rodilla y hombro, tengo un día específico en el cual, anterior a la infiltración, se le hace un proceso completo pues mi consultorio tiene módulos. Hay un módulo específico en mi consultorio donde solamente hago esta parte de infiltraciones. No es la camilla habitual donde yo reviso un paciente, es una cuestión específica y se le hace, eso lo hago los sábados, únicamente los sábados, y el viernes en la noche mi asistente hace todo un proceso de desinfección y de esterilización de toda la cuestión del consultorio. Perfecto. Doctor Izquierdo, ¿qué opinas? Sí, yo tengo una sala de procedimientos también, que es diferente del de exploración, pero 70% los hago ahí porque yo solamente uso la fluoroscopía para la columna, todo lo demás lo hago con ultrasonido. Entonces, 70% en consultorio. En 3 palabras, Rodolfo. En 3 palabras yo siempre lo hago en quirófano ambulatorio, con kits aprobados por COFEPRIS, porque depende mucho los resultados que tengas, eso quiere ser muy claro, dependiendo de la formulación de PRP o PRF que se utilice, pero en quirófano ambulatorio sí, y muy escrupuloso en el manejo. Muy bien. Pues muchas gracias por asistir, por atender y responder las preguntas. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos, José. Todos somos José, bueno, 3, sí. Menos Rodolfo. Muchas gracias a todos. Pepes y pues es el Pepe Ortobiológicos de FEMECOT. Muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta pronto.